La forma serial siempre tiene un problema novedoso, que es que ya no está cerrada la historia, entonces no sabemos en qué nos vamos a encontrar. Es algo que va transcurriendo el tiempo y más o menos se va recalculando en base a cómo va funcionando. Entonces en el caso de Bowlers, que es la serie de la que se habla en este tramo del curso, hay una novedad respecto de las películas de los deportistas o de las películas de historias de vida, y es que no hay una historia de ascenso y caída, que es la típica de una ficción deportiva. No se muestra los orígenes del jugador, su momento de consagración, sus dificultades, sus crisis y después su posterior redención, que viene siendo más o menos la norma a la que nos tiene acostumbrado el cine hollywoodense cuando cuenta la historia de un deportista, de un atleta, de un músico. Acá lo que vemos en realidad es la vida cotidiana de esos deportistas, que sería algo que a priori no es tan interesante y lo hace interesante justamente poder acompañar a los personajes en su día a día, en sus pequeños problemas domésticos, en sus crisis financieras. Por eso la historia arranca, como dirían en términos clásicos, in media res, a mitad del asunto, cuando el personaje de Spencer tiene un problema financiero grave, quiere reconvertirse, tiene problemas físicos que son secuelas de su práctica deportiva como atleta de alto rendimiento. Entonces, la situación en la que nos encontramos es que no nos hace falta saber cómo fue su carrera deportiva, sabemos que fue exitoso y nada más, y lo que necesitamos es saber cómo resuelve su vida después de haber sido una gran estrella. Y su forma de resolverla va a ser tratar de dar consejos a otros que están pasando por una situación similar a la de él y aprovecharse de eso para también ganarse la vida. Lo que termina siendo en realidad Spencer es parte de una maquinaria en la cual el atleta es un generador de contenido, tanto contenido deportivo, lo que se produce y se filma y se distribuye en las redes que pasan de deporte, como los escándalos asociados a los artistas. Por eso todas las revistas de Chimento están pendientes de lo que los artistas, en este caso los deportistas, van haciendo, y así generar propio contenido escandaloso, por ejemplo la pelea en una discoteca al comienzo de la serie, o incluso generar una imagen de marca, como es el caso de el compañero de Spencer, que termina trabajando en una concesionaria explotando su imagen como exjugador como un plus para llenar de contenido algo tan vacío como una concesionaria de autos, que es totalmente impersonalizado y le da vida a esa figura. Estos atletas de alto rendimiento, que en sí mismos constituyen ya no seres naturales con ciertas habilidades, destrezas o virtudes físicas, sino que son verdaderos bioartefactos que han sido diseñados, que tienen un entrenamiento profundamente profesionalizado, estudiado, analizado, optimizado, en el que participan también el uso de anabólicos y otro tipo de productos que desarrollan el físico en determinadas direcciones y que tienen unas secuelas pero que no importan porque en tanto funcione como máquina, en particular en el caso del fútbol americano esto es más evidente todavía, y se ajusten a ciertos parámetros y sean parte de ese engranaje que es el equipo, los cuerpos de estos atletas devienen ese verdadero bioartefacto no muy diferente por ahí de una vaca transgénica que ha sido mejorada genéticamente o de una semilla de soja. Son verdaderos contenidos biológicos que han sido adecuados para funcionar en un marco. Y una vez que eso se acaba, tienen que reinventarse y se reinventan dentro de ese mismo sistema que sigue esa misma lógica. Entonces la serie lo que permite explorar, justamente por esa virtud de lo serial, que es estirar en el tiempo, ir indagando las idas y las vueltas de estos personajes, todo ese universo de grises en los cuales toda esta cosa tan sistematizada, tan parametrizada, tan ordenada que debería ser la vida del capitalismo contemporáneo, empieza a encontrar grietas, resquicios. Esas grietas y resquicios se ven en los dolores corporales que tiene el jugador, por ejemplo, o en la bancarrota financiera. Entonces se genera toda una cultura del éxito, pero que en realidad lo que es un gran productor de fracasos que sostienen ese éxito, y en ese transcurrir la serie va explorando en ese tono cómico y autorreferencial y mezclándose con la propia vida, porque también eso es otra particularidad de Bowlers, que incluye personajes de la vida real, del mundo del deporte, del mundo del periodismo deportivo, y los trata como si fueran personajes, porque la serie puede ir confundiéndose con el mundo real, a diferencia de otras ficciones donde está claro que se trata de una ficción.
En este caso parece casi más una crónica, algo que se va pegando al día a día de los deportistas y casi como si fuera un detrás de cámaras de la vida de los deportistas, aunque claramente es una ficción y es una comedia, pero juega con esa oscilación y permite al espectador meterse en ese mundo, acompañarlo y como la serie no está cerrada, sino que se va renovando temporada a temporada, permite ir incorporando un poco del feedback que el público va teniendo, haciendo pequeños ajustes, correcciones, casi como sucede con un equipo que empieza a contratar un jugador, lo corta, contrata a otro, incorpora nuevos jugadores, revisa estrategias y las adecua. Bueno, las series de algún modo, a diferencia del cine, funcionan un poco en esa lógica, casi como una trayectoria de un equipo que va sufriendo ajustes en el camino y más que como una obra que se trabaja, se produce, se cierra y una vez que se cierra se expone al juicio del público. Y en esa diferencia las series, y en particular esta, una serie sobre deportistas, explora todos esos aspectos.